Me gustaría entrar en otro aspecto de lo que es la indagación apreciativa, que tiene que ver con el recorrido formativo. Porque muchas personas llegan a nosotros, al Instituto IDEIA, de Diálogos e Indagación Apreciativa, y dicen, uy, cuántas formaciones, qué interesantes, ¿por dónde empiezo? A ver, aquí hay tres ámbitos, por decirlo de una manera. Uno es el ámbito de acompañar a las personas de persona a persona. Otro es el ámbito de yo ser más apreciativa, de yo ser un líder más apreciativo, de yo aprender a ser más apreciativa. Y este ámbito lo incluimos en todas las formaciones, pero hay alguna de nuestras formaciones que está más enfocada a la transformación personal. Y luego tenemos, de hecho, aquí me parece que está Josefina, que es una de las personas que lidera el programa de transformación personal. Y luego también tenemos lo que es el trabajo de indagación apreciativa para grupos grandes, pueden ser muy grandes, como 700 personas o más, o grupos más reducidos, pero grupos que están unidos por algo, porque trabajan en la misma empresa, porque son de una multinacional, porque trabajan en el mundo educativo, etcétera. Y ahí pues hay que ver dónde está cada uno y en qué quiere centrarse. La formación, digamos, básica, fundamental de lo que es la indagación apreciativa, que es también la que da David Cooper Ryder en Estados Unidos, y aquí en este libro es como un libro de texto académico, este es más académico que otros de mis libros, sobre la transformación personal y de las organizaciones también. Entonces, lo que es la certificación para ser facilitador de indagación apreciativa, es decir, para facilitar cambio en los grupos, en las organizaciones, en las relaciones, esa sería una formación básica fundamental que dura 4 meses y que no son 4 meses cada día, nos vemos un día a la semana y luego todas las formaciones las tenemos de momento en línea. Digo de momento mientras haya la pandemia, antes las hacía presenciales y era muy bonito, ¿no? También porque pues fui a México varias veces, les conocí a algunos de ustedes en México en las formaciones que di, fui a Chile, fui a El Salvador y a muchos otros países, a Colombia, a Perú, a dar formaciones de indagación apreciativa, pero ahora pues la belleza de este momento es que podemos conectarnos en línea y también pues así ayudamos a reducir las emisiones de carbono con tanto avión arriba y abajo. Así que bueno, cada época tiene su beneficio y ahora estamos en esta, entonces la formación, todas las formaciones las tenemos ya en línea y es un e-learning que hay una parte de reunirse conmigo o con quien sea el docente una vez a la semana y el resto pues hacen prácticas con los demás estudiantes y también se estudia desde la plataforma de IDEIA Academy, que ahora Circe quizá puedes poner en el chat la web de IDEIA Academy, institutoideia.academy. Y luego, después de hacer esta es como la formación para aprender a ser facilitador de indagación apreciativa. Y luego hay la formación de acompañar a personas con indagación apreciativa, que es la formación que le llamamos de coaching apreciativo, que es aplicar el proceso de las 5 Ds, de definir de qué queremos hablar, en qué queremos indagar, descubrir, diseñar y el destino y entre medio también en los sueños, ¿no? El dream. Y cómo hacer ese proceso acompañando a personas. Hay veces que a las personas que se acompañan son líderes
y que viven situaciones muy complicadas en la toma de decisiones, y entonces la formación que damos específico para este acompañamiento es la de Thinking Partner, que es difícil traducir la Thinking Partner, ¿no? Es como el que acompaña a aquel que tiene que tomar decisiones difíciles, que puede ser un directivo, un líder, y sostener el espacio de ese líder para ayudarle a cruzar apreciativamente las situaciones que vive. Esta formación de Thinking Partner es muy innovadora, incluye diferentes tipos de indagación, indagación relacional, indagación apreciativa, y es una formación que además también pues incluye lo que es el entender las situaciones complejas, las situaciones complicadas, el caos, y cómo la persona puede atravesar ese momento como líder. Yo lo que voy a hacer, un poco para que sepan de lo que estoy hablando y no se pierdan, compartir aquí. El ser facilitador en indagación apreciativa es el primero que he hablado, la especialización en coaching apreciativo. Ahora les estaba hablando de convertirse y ser thinking partner. Y luego lo que es el liderazgo apreciativo y generativo, es decir, cómo soy yo un líder apreciativo y que genero situaciones que llevo. Bueno, hemos usado esta imagen de la casa que flota con globos, un poco porque la idea de avanzar, de despegar, de volar. Y algunas de las formaciones, pues hay facilitadores y docentes que tienen mucha experiencia, que han sido mis maestros, como Joep de Jong aquí. El de ser facilitador, pues Anne Radford es una de las primeras. Anne Radford y Joep de Jong fueron de los primeros en Europa que trajeron la indagación apreciativa, fueron de los primeros en el mundo también, junto con David Cooper Ryder. Y después tenemos ya aplicaciones como más concretas, como por ejemplo feedback apreciativo y feed forward, que es cómo nos damos feedback y feed forward unos a otros, cómo nos damos una retroalimentación. Luego tenemos la mediación apreciativa y saber gestionar conversaciones difíciles con la comunicación no violenta. El experto aquí es Francesc Bonada, que de aquí un par de semanas dará el webinar. Y el de psicología positiva para personas que acompañan a personas, Margarita dio el webinar la semana pasada. La próxima semana empezamos el de psicología positiva y el de Thinking Partner. Y aquí le pueden dar a todos los cursos. Hay cursos, por ejemplo, uno que facilita a Circe, que hablaba hace un ratito, acerca de la educación y cómo impulsar la indagación apreciativa en el campo educativo. Y tenemos así como un recorrido en el que uno puede irse, digamos, ser como una esponja que va absorbiendo la apreciatividad, la mirada apreciativa, el compartir desde lo que funciona en vez de lo que no funciona, de preguntar desde aquello que queremos ver crecer, en vez de preguntar cuál es el problema que hay aquí, preguntar si todo funcionara bien, qué estaría ocurriendo. Cuando las cosas han ido bien, ¿qué ha pasado? ¿Cómo hemos superado los problemas en el pasado? ¿Cómo podemos seguir superándolos? ¿Qué nos da fuerza? ¿Qué nos da vida? ¿Qué nos une? ¿Qué nos vincula? ¿Qué nos entusiasma? Y así entrar en conversaciones que nos ayuden a avanzar, conversaciones generativas. Luego, también la indagación apreciativa nos ayuda a generar imágenes de esperanza. En vez
ver, uy, es que todo va mal y todo irá mal. Si, por ejemplo, voy a un examen, ¿qué me acuerdo? ¿De todos los exámenes que he suspendido o me acuerdo de los exámenes que he aprobado? Según la imagen que evoque, así será como iré yo al examen. Cuando viene tu hijo o tu hija a casa y te trae las notas del curso o del trimestre o de la asignatura y te trae 5 notas, te trae 2 sobresalientes, un notable y te trae un 2/10. Pues ¿en qué te fijas? En vez de fijarte los 2 o 3 dieces y 8 que has sacado, te fijas en el 2. ¿Por qué? Porque hay un problema y porque estamos educados a centrarnos en el problema que hay que solucionar. Y la indagación apreciativa es muy potente porque te ayuda a centrarte en la raíz del éxito. ¿Qué ha hecho esta niña, este niño para sacar 2 o 3 dieces sobresalientes y notables? ¿Y cómo esa experiencia de éxito la puede aplicar en la situación donde no tiene tanto éxito? Y así la persona, el niño o niña en este ejemplo, se coloca en un espacio emocional positivo de posibilidades, de que se confía en él y en ella, de que se le escucha, de que se le felicita, de que se le agradece. Y luego, bueno, a ver, ¿cómo todo esto que aplicas en estas otras asignaturas, cómo lo puedes aplicar aquí? ¿Qué puedes hacer para divertirte, para estudiar mejor? Quizá allí estudió en la biblioteca o estudió con un amigo, una amiga o con música o quizá alguien le acompañó. Pues ¿cómo podemos aplicar ese aprendizaje a esta otra asignatura que quizá no va tan bien? Así que en vez de decir, oh, fíjate, ya te lo dije, que no ibas a aprobar, que ibas a suspender, fíjate qué problemón tenemos ahí, has sacado un 2, vamos a tener que pagar un profesor particular o vamos a dejar de ir de vacaciones para que te puedas estudiar. Y entonces se habla desde la queja y el niño o niña no se siente reconocido, siente que nunca es suficiente. Y así nos influimos unos a otros negativamente, con nuestro feedback, con nuestra retroalimentación negativa. Y la indagación apreciativa nos da la posibilidad de transformarnos en las diferentes dimensiones de las que hemos estado hablando ahora y transformarnos positivamente para tener un impacto positivo, generativo en el mundo que ayude a las personas a centrarse en aquello que les da vida y a cuidar de las relaciones, cuidar de aquello que nos ayuda a florecer, a mejorar como seres humanos y que en nuestras relaciones podamos centrarnos en construir en vez de destruir, en co-crear en vez de atacarnos y pisarnos unos a otros. Así que estas serían las múltiples dimensiones de la indagación apreciativa y las bases de la indagación apreciativa, el poder del lenguaje, hablar desde el lenguaje de la abundancia, el poder de la imagen, generar imágenes atractivas que impulsen el cambio. Si uno piensa, bueno, ¿qué le dio vida a Nelson Mandela para salir de la prisión y generar el cambio que creó en Sudáfrica? ¿Qué le dio vida a Mahatma Gandhi para crear una revolución silenciosa con la marcha de la sal y otras acciones que realizó que eran desde la no violencia y lograron liberarse del dominio británico que les tenía como muy institucionalizados desde lo británico y no desde potenciar su cultura original, ancestral, ¿no?
Entonces, ¿qué tenían en común? Pues esa imagen de que es posible. Y de que es posible desde la no violencia, desde el respeto, desde el diálogo. Cosa que hicieron estos dos líderes, y seguro que hay muchos otros líderes también, ahora se me ha ocurrido hablar de estos dos. Así que el poder de la imagen, el poder del lenguaje, el poder de las preguntas. ¿Qué preguntamos? ¿En qué indagamos? El poder de las preguntas nos amplía el campo de posibilidades infinitas. Cuando son preguntas que nos abren de posibilidades. El poder de incluir todas las voces, de escuchar a todos. No solo mi perspectiva o tu perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva intermedia? Y de aquel y del otro. No sé si saben esa historia de un elefante y de un grupo de personas que se les vendaron los ojos, o no sé si eran ciegos, y se les pidió que tocaran el elefante y definieran el elefante. Entonces uno tocó la pata del elefante y dijo, no, un elefante es como un tronco. Otro tocó la trompa del elefante y dijo, no, un elefante es como una serpiente. Y otro tocó la oreja y no, un elefante es como una pared, ¿no? Y según la perspectiva, ves la realidad de una manera u otra, pero no es la verdad, esa es una perspectiva que tiene parte de la verdad. Y la indagación apreciativa nos ayuda a escuchar las diferentes voces para buscar aquella que nos conecta. Se hizo un proyecto de indagación apreciativa en Boston hace bastantes años sobre el aborto y se unieron a dos grupos de personas, los que estaban a favor del aborto y los que estaban en contra del aborto. Y bueno, son dos posturas muy definidas, o sí o no. Y se empezó haciendo una indagación apreciativa entrevistando a las personas y entrevistándose entre sí. Y la entrevista era sobre qué es lo que te motiva, qué es lo que te da vida. Y la cuestión ahí es que se llegó a ver que en el fondo la persona que está a favor del aborto es porque debe haber tenido alguna experiencia, en muchos casos, en ese caso, esa era la idea de encontrar los puntos en común, que todos están a favor de la vida. Y mi hija se murió porque no abortó, tenía que haber abortado porque era muy peligroso que siguiera con el embarazo. Pero como no se podía abortar porque no estaba permitido, pues se murió. Y entonces pues esa persona, esa madre que tiene el dolor mayor que se puede tener de la muerte de un hijo y además de una hija embarazada, pues ella está a favor del aborto porque está a favor de la vida. Y entonces ves, escuchas esa historia y entiendes otra perspectiva cuando tú estás en contra de eso, por ejemplo. Por poner un ejemplo de posturas como a veces que parecen totalmente contrarias. La indagación apreciativa va a buscar qué es lo que nos da vida y qué es lo que nos conecta para avanzar como seres humanos. Así que hasta aquí las múltiples dimensiones de la indagación apreciativa y bien, aquí nos preguntan, a ver, ¿cuál es la diferencia un poco entre la formación de coaching apreciativo y la certificación en ser facilitador de indagación apreciativa? La de coaching es para personas que acompañan a personas, que ya tienen algo de experiencia de acompañar a personas. Y es como aplicar la indagación apreciativa en su manera de acompañar a las personas, con lo cual se hacen prácticas de qué vas a hablar en ese acompañamiento, y esa es la fase de definir.
y cómo defines el tema de lo que vamos a hablar en las sesiones de acompañamiento con esa persona. De descubrir las fortalezas que tiene esa persona que le ayudarán a conseguir cumplir con el tema que quiere trabajar. Y así vamos haciendo una aplicación concreta en el 1 a 1 de acompañar a la persona con la indagación apreciativa. Y en esa especialización, que se llama especialización porque es para personas que ya acompañan a personas, pueden ser directores de recursos humanos, pueden ser coaches, pueden ser acompañantes en el duelo, pueden ser terapeutas, psicólogos, sacerdotes, personas que acompañan a personas en diferentes maneras. En cambio, lo que es la certificación para ser facilitador de indagación apreciativa incluye unas bases mucho más amplias de la indagación apreciativa, incluye cómo acompañas a una organización que tiene 100 personas. No es 1 a 1. ¿Cómo defines un tema de indagación apreciativa con 100 personas? ¿Cómo incluyes las diferentes voces? Una cosa es yo preguntarte a ti, si yo te hago coaching, te pregunto a ti y más o menos te voy conociendo y te planteo preguntas. Pero recientemente tuvimos una cumbre en un colegio que estaban padres y madres, apoderados, estaban niños y niñas, estaban educadores, profesores, estaba del equipo de secretaría, de monitores de deporte, estaban los vecinos de la escuela, de otras escuelas. ¿Y cómo planteas una pregunta que la entiendan todos? Que la entiendan los niños, las madres que quizá no han tenido una educación como tienen los niños, pues porque vienen de familias más sencillas. Entonces, ¿cómo preparas esas preguntas y cómo haces una indagación con 100 personas que son de diferentes equipos o diferentes voces, digamos, ¿no? Y esa es la formación para ser facilitador en indagación apreciativa, es más para grupos. Entonces, la verdad que las dos son complementarias, porque cuando yo hago una facilitación en una empresa o en una escuela, luego me encuentro que tengo que hacer acompañamiento al director o directora. Y ahí pues el coaching me ha sido útil. Así que son complementarias en ese sentido, pero la de coaching no te da toda la visión de cómo haces una indagación apreciativa cuando hay dos empresas que se quieren fusionar, cuando hay una congregación que tiene delegaciones en todo el mundo y que quieren hacer una inmersión cultural y una interculturalidad y diálogo intercultural. Pues cómo lo haces. Por eso dura más la de certificación en ser facilitador de indagación apreciativa y tiene muchas más dimensiones que se tratan.